Sí, sí, yo, profe, ahí escuché, gracias. Ok. Bueno, entonces, bueno, si la forma cambia, cambia el concentrador de tensiones, lo cual es obviamente lógico. Por ejemplo, si el agujero no es redondo, es ovalado, la tensión máxima va con esta ecuación que va acá. Es un investigador de la generación anterior a la nuestra, digamos, dos generaciones anteriores, digamos, estaban desarrollando esto, calculó cuánto vale la tensión en la punta de una elipse, porque, bueno, hay muchas discontinuidades en el material que tienen esta forma. Y desarrollaron esta ecuación que me dice que cuanto más aguda es la punta, ¿no? Digamos, yo tengo esto, acá el concentrador es 3, ¿no es cierto? Pero si tengo lo mismo, pero más agudo, el concentrador va con esta fórmula, capaz que me da 6. Y el límite es cuando esto es muy finito, entonces ρ tiende a cero. Cuando ρ tiende a cero, la tensión máxima tiende a infinito. Lo cual es un absurdo, pero digamos es el principio en el que se basa el tema que viene. Y este KT en realidad sería este valor que está acá, porque acá tengo sigma y este sería el KT correspondiente de la elipse. Concentrador geométrico para otras formas no hay tablas. Por eso le digo, el único fácil de calcular, fácil entre comillas, es el de ¿cómo se llama? Un agujero circular, y en particular esta solución de English para una discontinuidad o un agujero ovalado. El radio no, ese es el radio. No, no es el radio de la elipse porque no existe un radio de la elipse, sino es el radio de curvatura de la punta de la elipse, perfecto. Ujú. Cuando el radio de curvatura en la punta de la elipse tiende a cero, es decir, se hace agudo, el concentrador de tensiones tiende a infinito. Pasa siempre, ¿eh? Lo que pasa es que no existe en la mecánica radios cero, pero tienden a veces, y bueno, y así aparecen los problemas. ¿No? Si yo, a ver si vemos algún gráfico por acá, D sobre D. Bueno, fíjense, eso está reproducido acá. Cuando R tiende, cuando R tiende a cero, que es cuando esto se hace ángulo acá, la discontinuidad se hace angular y este radio es muy agudo, R tiende a cero. Fíjense los valores a dónde tiende, tienden a infinito. Se limita por acá porque en la práctica, digamos, no va a haber un radio de menor de 0,01. Ni se puede fabricar, es muy caro hacerlo, ni tampoco se hace por buenas prácticas, digamos, de diseño. Pero fíjese que todo esto se va a infinito. Eso más o menos coincide con ese criterio de Inglis de la concentración de tensiones en un concentrador de un agujero. Entonces aparecen, basado en lo mismo, como siempre, digamos, cuáles son las medidas de mitigación, es decir, hacer que el KTE se reduzca, ¿no? Entonces los criterios son precisamente que, digamos, la discontinuidad que tienen que salvar las líneas de tensiones principales sea un poco menos abrupta. Entonces, por ejemplo, el concentrador de tensiones de esto, que sería como, si fuera circular, sería una entalla de ese tipo, ¿no es cierto? Si yo la distribuyo en el largo y la hago a lo mejor esta es la que yo necesito, o está genial. Si le pongo, o le saco este material, si yo le saco este material, estoy seguro, ¿no es cierto? Y lo hago redondito acá, estoy seguro que el concentrado de tensión es muchísimo menor. Es decir, yo tengo esto así, ¿no? A una pieza circular. Y a esto yo lo modifico y lo hago así. O simplemente, si yo necesito toda la entalla, le saco este material así, todo este material,
de los dos lados, este concentrador de tensiones prácticamente desaparece porque esa zona es una zona descargada. O sea, mando el concentrador de tensiones, que se puede ser necesario por alguna utilización, a una zona descargada, descargando la parte donde está. Eso se hace permanentemente. Tanto se hace que, por ejemplo, en los gasoductos, todos los días, en los gasoductos, cuando alguien le hace un daño, se llama daño por terceros, intencional o no, le hace una raya con una pala cargadora, bueno, acá se va a romper. Eso no le tengan dudas que con el tiempo se rompe y explota, nos quedamos sin gas, etcétera, etcétera, y el riesgo a las personas, a las propiedades. Entonces, si yo analizo esto en la pared del caño, por ahí es una cosa así, que no afecta a la integridad del caño a cargas estáticas, pero bueno, hay un concentrador de tensiones que a la fatiga sí. Entonces, lo que se hace es, se le quita material, sí, pero ¿cómo? ¿Le quito material y lo mejoro? Sí, porque le estoy redondeando la punta, y siempre que el espesor remanente me satisfaga con coeficiente de seguridad necesario, establecido la resistencia del material, esto es mucho mejor que dejar el arañazo, ¿no? Entonces, esta es una medida de mitigación, es transformar un concentrador de tensión muy agresivo en uno mucho menos agresivo, entonces se producen efectos no deseados, se reducen los efectos no deseados, como la corrosión localizada, la propagación de fatiga, fatiga producida por agresión química, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta modificación, ¿no es cierto?, de la severidad del concentrador de tensiones, quitando material, mejora la situación. Es más o menos lo que están haciendo acá. Pero si tengo un agujero y le agrego dos agujeros en la punta, también tengo un menor concentrador de tensión. Es decir, existe una correlación entre las discontinuidades que modifican el concentrador de tensión. Y esto es típico. Por ejemplo, a ver si lo puedo. Ustedes van a ver en las piezas donde yo necesito dos diámetros, uno al lado del otro por su utilización. Por ejemplo, acá puede ir un rodamiento, ¿no? Tengo que ponerlo acá y tiene que apoyar aquí en esa cara. Bueno, el rodamiento ya viene con un radio para que lo que yo tenga que hacer acá no sea abrupto. Bueno, pero si necesito un radio de acuerdo más grande, la alternativa es irme para adentro y hacer un radio de acuerdo más grande y dejar que apoye acá. Entonces, este concentrador de tensiones va a ser mucho menor que el concentrador de tensiones del radio de acuerdo del Rouleman. Primero, que no tiene que tocar ahí, y segundo, que tampoco puedo hacer una arista entrante muy aguda. Entonces, lo que se hace es se le quita material en esta zona en forma anular, acá queda el diámetro original, y reduje el concentrador de tensiones. Esta sería otra alternativa, pero acá sigue habiendo problemas. Esto se suele hacer también, pero lo más común es de este tipo. Y así vamos a encontrar a ver si me deja. Varias formas de mitigar esos concentradores de tensiones desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, acá tengo un chavetero. Un chavetero es un lugar donde se le pone una pieza metálica para arrastrar un eje. O sea, esto visto de frente sería así. Acá hay un hueco. Entonces, si acá tengo una rueda, a la rueda se le hace así, se le pone acá una clavija, una chaveta. Esto es un chavetero, es un concentrador de tensiones importante, siempre se rompe. Entonces, una forma es hacer el chavetero redondo. Incluso hay un diseño de chaveta que es así. Es una chaveta que se llama Woodruff, lo inventó ese muchacho, y tiene un concentrador de tensiones menor. Problema general que aparece en concentración de tensiones es cuando tengo piezas armadas. Por ejemplo, acá tengo un cilindro sunchado, acá en las puntas. Si bien nosotros vimos las tensiones de suncho en la parte media, en las puntas aparece un concentrador de tensiones, porque tengo una parte que está comprimiendo a una pieza que sigue de largo. Entonces acá tengo deformación y acá no tengo deformación. Entonces, desde el punto de vista de la pieza de adentro y de la de afuera,
las tensiones de compresión no son exactamente las que calculamos nosotros, sino que las tensiones de compresión hacen un pico en esta zona, por interferencia, y ahí un concentrador de tensiones que también está a veces tabulado. Una forma de disminuir este pico es aliviar de alguna manera progresivamente la interferencia entre la parte exterior y la interior para disminuir ese pico. Esto pasa todos los días. Acá aparece fatiga por por incremento de tensiones por el concentrador de tensiones que hay ahí. Es decir, hay modificaciones geométricas que están estudiadas hace mucho tiempo para reducir ese problema. En los tornillos, por ejemplo, uno compra un tornillo, puede encontrar un tornillo así para ponerlo en una tranquera, o puede, sin desmerecer la tranquera, pero digamos, o puede conseguir un tornillo de esta manera para ponerlo en una biela de un motor, ¿no? Entonces, esto que tiene acá es una descarga de los concentradores de tensiones, que son la punta de los filetes de la rosca, que es bastante severo, un concentrador a veces de 4, 5, incluso más. O yo puedo hacer el núcleo más chico para que las tensiones pasen por adentro, digamos, así decirlo, de la zona de la rosca. Bueno, son paliativos precisamente para eso. ¿Se entiende? Y precisamente lo que veníamos diciendo es que el KT no siempre se utiliza, y eso lo comentamos previamente, porque preguntaron recién, digamos, cuándo es frágil y cuándo no es frágil. Bueno, lo que define, digamos, en qué forma el concentrador de tensiones afecta a un material, o cómo lo tengo que calificar al concentrador de tensiones, que era el KT, este que está acá, en función del material. Bueno, está dado por este coeficiente Q, que es una propiedad del material. O sea, cada material tiene un coeficiente Q, que es el factor de sensibilidad a la entalla. Esto es entalla. El factor de sensibilidad a la entalla. Y como ustedes se imaginan, depende del material. O sea, hay una tabla, un gráfico, que para cada material voy a tener factor de concentración, factor de sensibilidad de entalla en función de la dureza del material. ¿Y qué me permite calcular ese Q? Bueno, teniendo el Q, que es del material, y el KT, que es el geométrico, puedo calcular el KF, que sería el factor de concentrador de tensiones que tengo que utilizar cuando voy a fatiga. Este sería uno de los factores de Marín. El KF, ¿se acuerdan? Había varios factores que derratean, que disminuyen el SE prima y lo transforman en el SE, y acá uno de estos es el KF. Aquí lo vemos en detalle. Este es el factor Q. Si es 0 quiere decir que no tiene importancia, y si es 1 es sumamente importante. Acá está parametrizado con el radio de la entalla, o sea, ya no de la geometría, sino del radio en el fondo de la entalla, y para diferentes materiales. Fíjese que cuanto más blandengue, cuanto mayor ductilidad tiene el material, cuanto menos frágil es, la curva se va para abajo. Y los materiales de mayor dureza, o sea, de mayor resistencia mecánica en el fondo, ¿no es cierto? Ese factor Q se hace más importante. Ok. Bueno, muy bien. Paramos 15 y cambiamos de tema. Disculpa, Aníbal, ¿podías poner la filmina anterior? A ver, sí. Un segundito nomás. Es la misma, Eh,
Acá está. Ah, por esas fórmulas. Ahora después lo compartimos esto.